¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? A veces sentimos que el rencor nos protege, pero en realidad nos encadena. Hoy, en el episodio 161 de Experiencias, exploraremos cómo librarnos y sanar para vivir desde el amor. Acompáñame en este episodio porque puede ser el inicio de una gran transformación. Te doy la bienvenida a Experiencias, el podcast donde exploramos el camino de autoconocimiento, el amor propio y la espiritualidad práctica. Soy Carlos Arangua y hoy vamos a hablar acerca de un tema que a todos nos toca vivir en algún momento de nuestra vida, el perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Iniciamos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Bienvenidos a todos que estén por acá a un nuevo episodio de Experiencias. Es un gusto poderlos recibir y compartir un poco más acerca de estos temas que nos ayudan a crecer en el amor. Perdonar no significa justificar, olvidar o minimizar el daño que hemos vivido. Perdonar es un acto de amor propio, un regalo que nos damos para liberarnos del dolor. Pero si es tan importante, ¿por qué nos cuesta tanto entonces hacerlo? Hoy vamos a desglosar los mitos del perdón y entender cómo funciona nuestra mente y nuestro corazón. Y lo más importante, descubrir herramientas prácticas para hacerlo realidad en nuestra vida. Hay 3 circunstancias que nos impiden o que nos complican perdonar y hoy las vamos a analizar a fondo. Marianne Williamson dice, el perdón es la llave de la felicidad y por ahí nos vamos a ir conduciendo en todo este episodio. Recordemos primero que nada de los 2 episodios anteriores, recordando que estamos haciendo por varias semanas circunstancias similares o temas similares en referencia siempre al perdón. Hablamos en el episodio 159 del poder del perdón y para quién realmente es el perdón, qué significa realmente el perdón y podemos resumirlo como tal, que el perdón es un proceso de liberación personal. No es perdonar a la otra persona, no es quitar la responsabilidad de la otra persona sobre de lo que está haciendo o de lo que hizo, sino librarnos a nosotros de esas cargas que en su momento tenemos por lo que vivimos o lo que percibimos de esa vivencia que tuvimos. Después en el episodio 160 hablamos acerca de los obstáculos, que situaciones emocionales de entendimiento o de ideas frenan estas complicaciones o frenan estas situaciones emocionales complicadas llamadas de culpa y demás. Y hablábamos de 4 emociones, el rencor, el orgullo, el miedo y la culpa, que son situaciones emocionales que si no las comprendemos bien, solo nos vamos a hacer más daño, solo nos vamos a complicar más y lógico, no vamos a podernos librar de ese perdón. Para seguir esta línea de trabajo, para seguir en este mismo proceso de entender lo que es el perdón y vivirlo de una manera adecuada, dicho está de paso, porque como decía John Powell, es el puente hacia el cual nos va a dirigir hacia la felicidad. Vamos a ir transformando lo que realmente entendemos del perdón y lo vamos a vivir de una manera más adecuada. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del por qué se nos es difícil perdonar. Si en su momento decimos, oye, pues perdonarme debería ser sencillo, debería ser práctico, debería ser simple, pues si perdonar en teoría es para mí, no para los otros, pues el perdón debería ser sencillito, simplemente me siento, digo, me perdono, me libro de estas cosas, ya no quiero cargar estas situaciones incómodas y listo. En teoría debería ser así, sencillo y simple, sin embargo, no es tan como quisiéramos. Y entonces, ¿por qué se hace tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué nos agobia incluso tanto el perdonar? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de las 3 razones que al menos a mi entender o a mi forma de ir experimentando y teniendo esas experiencias tanto en lo personal como con las personas que trabajamos ya sea en los cursos o en las terapias, hace que sea difícil el perdonar. Incluso a veces hasta pareciera hasta imposible. Y con estas 3 ideas vamos a ir
reformulando mucho acerca de lo que pensamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas 3 razones? Las 3 razones son muy concretas. Número 1, creemos que perdonar justifica el daño. Número 2, el ego nos mantiene atrapados en el resentimiento. Y el número 3 es que confundimos el perdón con la reconciliación. Estas 3 ideas o estas 3 razones son las vamos a decir así, las razones más habituales que tenemos en nuestra vida y que nos impiden perdonar. Y vamos a analizarlas a fondo, vamos a practicarlas incluso con algunas pequeñas herramientas y sobre todo llevarlas al día a día, porque a final de cuentas ese es el objetivo más importante de esto. No se trata de decir cosas interesantes y bonitas y agradables, sino tener herramientas prácticas para que la llevemos en el día a día en todos los sentidos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, número 1, creemos que perdonar es justificar el daño. Definitivamente que cuando pasa algo en contra de nosotros, cuando pasa algo que me daña, que me hace sentir mal, que me agobia, que me estresa, me da miedo o lo que sea, es perfectamente entendible para este mundo de la mente, del ego y para este mundo del cuerpo, sentirme como víctima. Es entendible, es incluso, me atrevo a decir, justificable por el proceso que estamos viviendo, no por lo que somos. No es justificable por lo que somos, es justificable por el proceso que estamos teniendo. ¿Qué implica? Normalmente cuando nosotros nos sentimos mal, a mí me duele y entonces la mente dice, ¿por qué me duele? Porque aquella persona me pegó. Entonces yo soy víctima del golpe y entonces yo responsabilizo a la persona que está afuera del golpe. Cuando hablamos acerca del perdón, como ya hemos visto antes, pensábamos que el perdón era para la persona que me ofendió, para la persona que me hizo ese daño y demás. Pero como ya lo vimos en los capítulos anteriores, el perdón no es para el exterior. A lo mejor la disculpa, la liberación sí, pero el perdón es para mí. El perdón es ese proceso que a mí me libera de la emoción incómoda. El perdón es esa liberación de haberme aceptado como víctima, de haberme aceptado como débil, de haberme aceptado como alguien que tuviera que sufrir, de haberme aceptado como resentido, agobiado, triste o lo que sea que en su momento pudiste estar viviendo en esa situación. Entonces, cuando nosotros vivimos en una situación como esa, pensamos que si yo le perdono a la persona, es como si le quitara la responsabilidad del daño que me está haciendo. Como si yo de alguna otra forma dijera, ok, no pasa nada por eso que tú hiciste. No estuvo mal eso que tú hiciste. Entonces, con la línea del perdón que estamos buscando cambiar, si yo perdono a la persona que me hizo un daño, le estoy diciendo, no te preocupes, no pasa nada, sigue todo igual. Entonces, si yo libero eso, pensamos que al quitar esa responsabilidad, justificamos de alguna otra forma ese daño e indirectamente le estoy dando el permiso de que haga otra vez lo mismo. Y quiere en su sano juicio, quiere buscar ser víctima otra vez. Entonces, si yo pienso que el perdón es para la persona de afuera, una de las razones más importantes para la cual frenamos es que si yo perdono, justifico el daño y le estoy dando permiso que me pueda volver a dañar. Y esto es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en su momento en algunas ocasiones, el perdonar no es exculpar a la persona, no es quitar la responsabilidad a la otra persona, mucho menos es dejar de lado esa idea que en su momento el daño está y demás. Claro que tenemos que tener ciertas consecuencias naturales de todos nuestros actos y si alguien hizo algo inadecuado, va a tener la consecuencia natural, pero no la que tú le quieras ofrecer. Porque si tú le quieres ofrecer una agresividad en contra de, el perdón no está llegando. Y aquí es donde viene esta parte clave, ¿no? Si yo me quedo, y que nos va a conectar justo con el segundo punto, si yo me quedo con una emoción negativa sobre de lo que me hizo, y como ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, va de nuevo el mismo ejemplo. Una persona me pega el lunes. Yo lo odio el martes, tengo resentimiento el miércoles, me siento culpable por haberme sentido resentido y enojado con él el jueves y el viernes me siento agobiado y triste porque viví tantas emociones durante toda la semana. Yo fui el que me hizo más daño, no el que me ofendió. Entonces el perdón es librarme a mí de las emociones incómodas que yo recibo, que yo genero a través de lo que lo recibo. Alguien me dio un cocazo, alguien me dio un coscorrón, alguien me ofendió, alguien hizo algo que me terminó afectando y yo generé
claro, de forma inconsciente y a veces sin tanta, sin ni siquiera darte cuenta, generaste muchas emociones alrededor de eso y viviste como víctima. Y eso es lo que buscamos perdonar. Entonces, yo libero eso, así que yo al liberarme, no estoy diciendo que justifico que lo que tú hiciste fue aceptado. Yo puedo rechazar sin ningún problema lo que yo viví por parte tuya. Lo rechazo, me libero, perdono esta situación, perdono esta emoción que estoy viviendo, perdono el enojo, el resentimiento, el odio, la tristeza, el agobio, la baja estima, la pérdida del amor propio, lo que tú estés viviendo, lo perdono, lo libero como tal y lo entrego, lo suelto, ya no lo quiero pensar, ya no lo quiero vivir. Y de alguna u otra manera, como ese perdón es para mí, ¿sí? Hay un productor, una frase que me encontré por ahí en internet de un productor llamado Paul se escribe Boese, no sé si se pronuncia Boese o Bose o algo así por el estilo. Es un productor de cine y él plantea que el perdón como tal no borra el pasado, pero sí ensancha el futuro. Sí ensancha el futuro. Y eso es lo que buscamos conocer con el perdón. No es olvidar que a lo mejor una persona a lo mejor no es adecuada para tu vida. No es olvidar que esa persona a lo mejor hizo algo inadecuado. Pues, lo que pasó, pasó. Pero al perdonar no se trata de borrar aquello, sino de ensanchar el futuro, de abrir nuevas oportunidades, de abrir nuevas fortalezas, nuevos aprendizajes. Y ese es el verdadero perdón que estamos canalizando en esta serie de capítulos. Entonces, por ahí va el primero. Creer que el perdonar es justificar el daño, tenemos que irlo quitando porque esa es una de las cosas o una de las razones que frenan el perdón. El segundo, como veíamos ahorita un poquito, son todas esas emociones que nos mantienen atrapados. El ego, que hace que se activen tantos recuerdos, se activen tantas emociones, resentimiento, odio, coraje, celos, tristezas, miedos o lo que tú gustes y mandes, que se gritan despavoridos dentro de mi cabeza, que nos hacen aferrarnos al dolor, que nos hacen parecer que no podemos quitarnos esa línea o esa cara de víctima, y que de alguna u otra manera se aferra tanto a la situación que pareciera que no lo podemos quitar. Incluso me atrevo a decir, y por ahí en algún en vivo compartía a alguien de la comunidad de amor propio, porque hablábamos acerca de esto, y yo decía, ¿cuánto tiempo han tenido con esa situación de culpa? Y decía, años. ¿Sale? Entonces imagínense, años transcurriéndose con una emoción que en teoría no quieres. Y entonces, ¿a quién tenemos que perdonar? Pues claro que a mí. ¿Cómo? Librándonos de esas redes que nos atrapan del ego. Porque acuérdense, y esto es muy importante, el ego no se hace responsable de nada. El ego siempre busca una justificación para que el ego diga, no, a mí me pegaron. Yo no hice nada negativo. Yo solo estaba aquí, me dijeron de que me iba a morir y por eso estoy pecando con la muerte. Estoy aferrándome al resentimiento. Mira, es perfectamente entendible que esté enojado porque me duele, porque me insultaron, porque dijeron esto, todo eso se mantiene ahí. Entonces, mientras yo me mantenga en el ego, que dicho está de paso, el ego solamente puede hacer dos cosas: analizar lo que está sucediendo con lo que pasó en el pasado y responsabilizar a alguien más de lo sucedido. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? A mí me engañaron en alguna ocasión, me hicieron, no sé, algún fraude, traicionaron mi confianza, cualquier cosa. Entonces yo me siento incómodo y tengo esa conexión incómoda sobre ciertas situaciones que se relacionan con la confianza. Y entonces me vuelven a poner una situación incómoda. Y en vez de generar un proceso de aprendizaje, de voluntad, de cambio y demás, ¿qué es lo que sucede? El ego se va al pasado, dice, ¿te acuerdas que antes te habían traicionado? ¿Te acuerdas que una vez te ofendieron de esta manera? ¿Te acuerdas que una vez te engañaron de esta manera? Sí, ¿quién fue aquella persona? ¿Y a quién se parece? A esa otra. Y empezamos a mandar responsabilidades para todos lados. Ahora, y aquí hay una clave muy, pero muy, muy importante. El perdón nunca puede llegar desde el ego. Nunca puede llegar desde la mente consciente.
tiene que llegar desde el ámbito mucho más profundo y espiritual que se relaciona con el amor. Un curso de milagros dice, el ego grita y el amor susurra. Para que podamos realmente conectarnos con lo que es el perdón, tenemos que librarnos de los pensamientos. Por eso la meditación es muy valiosa. No es muy valiosa, es indispensable. Es necesario tener momentos de calma, de libertad, de conexión perfecta. Es necesario que de alguna otra forma soltemos todas esas ideas que nos mantienen y nos aferran en el proceso de ser víctima. No importa si en su momento puedes ser etiquetada como víctima, no pasa nada. Si sigues ahí te sientes mal. El ego solamente te plantea un argumento lógico para el cual sigues sintiéndote mal. ¿Quién quiere seguir ahí? Yo no. Supongo que tú tampoco. Así que librarnos de todo esto es lo más importante de todo el juego. Esas redes que nos mantienen atrapados del ego, tenemos que librarnos de ella. ¿Cómo nos vamos a librar? De una manera muy sencillita. Teniendo momentos de silencio. Teniendo momentos de paz. He planteado en diferentes situaciones en donde yo digo que si estuvieras dispuesto o dispuesta a invertir una 60ª parte de tu día o de tu actividad para conectarte con la paz y para que vivas en paz. Todas las personas a las cuales les he hecho esta pregunta me dicen que sí y yo estoy completamente de acuerdo. Yo le digo, perfecto. Entonces, 1 minuto por hora, mantente en silencio y conectado con el amor interno, con tu amor propio, con la paz, con la tranquilidad. Eso es lo único que necesita la mente consciente para empezar a ser tu servidora, no la servidora del ego. Porque el ego siempre va a hablar y a gritar de miedo, de angustia, de confusión. 1 minuto por hora es realmente muy poco tiempo. Pero el ego va a empezar a decir, pero no tenemos tanto tiempo. Tenemos que hacer tantas cosas. Tengo que trabajar 8 horas al día. Tengo que comprar esto, tengo que comer, tengo que hacer ejercicio, tengo que checar esto. Yo nada más te invito, checa cuánto tiempo pasas en redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo, escuchando, haciendo? Bueno, quítale 1 minuto por hora para darle un momento de silencio a tu corazón. Conéctate con él. Conéctate con ese ámbito espiritual profundo. Puede ser por medio de oración, de contemplación, de meditación. 1 minuto por hora. Realmente es muy poco el tiempo que necesitamos invertir en comparación con todo lo demás. Es una 60ª parte por 59 60avas partes que puedes hacer lo que tú quieras. Ese minuto va a construir todo lo demás, va a redirigir todo lo demás. Pero si no tienes ese minuto, pues va a seguir dirigiendo el ego a como más se le plazca y se le antoje. Así que, bueno, por ahí va. Y la tercera de las herramientas o de las circunstancias que nos terminan frenando es que confundamos 2 ideas muy diferentes. Confundimos perdón con reconciliación. Nadie te obliga a aceptar una relación. Nadie puede obligarte a aceptar una relación y mucho menos en la forma en que te hace daño. Hay relaciones que no puedes evitarlas. Por ejemplo, tus padres, tus hermanos, algunas personas a lo mejor en tu entorno. No puedes evitar esa relación, pero sí puedes evitar la forma en que la vives. Nadie te puede obligar a vivir una relación de forma que no te gusta. ¿Qué significa entonces? Vamos a pensar en alguien que es importante en tu vida, ya sea tu papá, tu mamá, alguno de tus hermanos, incluso a lo mejor tu pareja que ya está ahí, tus hijos también. Ya no puedes tú elegir si quieres o no esa relación. Ahí están. Vamos a pensar que uno de ellos te hizo un daño importante, por cualquier condición y circunstancia. Y te dicen, perdónalo. No, porque me dañó. ¿Y por qué creemos eso? Porque permitimos la aceptación de que si yo lo perdono, tengo que llevarme bien, tengo que estar con esa persona, tengo que seguir conviviendo con esa persona. Y eso no es necesario. Es una opción. Incluso en algunas circunstancias me atrevo a decir es una opción que es necesaria para tu proceso de evolución. Sobre todo cuando son tus padres o tus hijos o tus hermanos. Pero ni siquiera tu pareja o tu expareja en su momento se da.
tendría que estar obligada a estar contigo. Entonces no aplica. No confundas perdón y reconciliación. Perdón es un proceso de liberación, que primero te liberas a ti de la carga emocional que te quedó y liberas a la otra persona no de lo que hizo, sino de lo que sentiste hacia esa persona por lo que hizo. ¿Cómo puedes pedirle algo bueno de otra persona si sigues teniéndole resentimiento? Es evidente que te hizo un daño. Es evidente que te hizo sentir mal. Es evidente que te hizo llorar. Es evidente que te traicionó. ¿Cómo respondes a eso? ¿Con coraje, con odio, con resentimiento? Bueno, pues no creo que le ayude a ser mejor persona, ni a ti, ni a él o a ella. Perdonar, a final de cuentas, es conectarte contigo, librarte de las condiciones emocionales que te quedaron y librarle a la otra persona de las condiciones emocionales que le mandaste. Nada más. Y de ahí a que tú tengas que reconciliarte o recuperar esa relación, esa es otra historia. Esa es una elección que puedes tú hacer o no hacer. Así que no confundas esas dos historias. Si una persona crees que te traicionó de alguna u otra manera, perdonarla no significa que tengas que volver a relacionarte con él o con ella. No tiene nada que ver. Así que con esto hablamos de 3 situaciones que nos pueden ayudar a entender por qué a veces pareciera que el perdonar es muy complicado y por qué nos cuesta. Así que si crees tú que perdonar es justificar el daño, tienes que irlo trabajando. Así que acuérdate que el perdonar no significa olvidar o cambiar el pasado sin ensanchar el futuro. Número 2, recuerda que el ego siempre te mantiene en sus redes, te mantiene atrapado en sus emociones incómodas. Y es indispensable librarnos de eso. El ego grita, maldice incluso, ¿sale? Y el amor susurra. Así que date 1 minuto por hora para estar en paz, para estar en conexión contigo, librándote de eso. Y ahí es donde vas a encontrar la respuesta de cómo librarte de todas las cosas. Y número 3, no confundas perdón con reconciliación. El perdón te libera a ti de la carga, libera de la carga que le ofreciste en respuesta a lo que haya hecho, y la reconciliación invita a que recuperes la relación. Puedes hacerlo, pero no es necesario para que vivas el perdón. Si no quieres reconciliarte con la persona, es perfectamente entendible. Es tu vida, es tu situación y es tu proceso. De alguna u otra manera, eso lo tenemos que ir estructurando. Entonces, por ahí vamos a irlo trabajando. Hace algún tiempo estuve trabajando con una persona una mujer que tenía muchos conflictos al proceso de relacionarse, ¿no? Pues encontraba una pareja y otra pareja y otra pareja con un estilo de persona muy similar que le terminaban haciendo mucho daño. Y entonces tenía mucho coraje, mucho resentimiento, porque se aprovechan de mí, porque me ven la cara de tonta, porque me siguen pasando estas cosas y demás. Entonces siempre seguía con ese rencor y ese agobio y demás. Y parecía que en su momento tenía un radar medio extraño, porque se terminaba encontrando otra persona con circunstancias similares que terminaba haciendo algo similar y la mantenía otra vez a aferrarse en el conflicto de enojo y demás. Y entonces yo le decía o le planteaba que qué tanto había librado las emociones de la otra persona. Y entonces me decía que no tanto. Cuando esta chica terminaba conociendo a un pelado nuevo, a una posibilidad de tener una pareja nueva, en su mente siempre estaba la idea, ojalá que no sea así, ojalá que no sea así, ojalá que no pase esto, ojalá que no pase el otro, ojalá que no. Entonces eran las emociones que en su momento estaba viviendo y lo que terminaba expresándole, y de una u de otra manera lo que terminaba trayendo. Hasta que perdonó y se libró de esos miedos, de esos agobios, de esas incomodidades que se estaba haciendo a ella misma, es que pudo conectarse de una forma diferente. Incluso con la persona con la que está ahorita, me atrevo a decir que tiene ciertos indicios diferentes, pero ella se comporta, ciertos indicios similares, pero ella se comporta diferente. Y está haciendo cosas nuevas, están construyendo una relación muy padre, están construyendo una relación que está empezando a sanar a sí mismos. Y aunque de alguna u otra manera pudiéramos decir que tiene ciertas características de las personas que antes le hicieron daño, ella está poniendo algo diferente. Porque en vez de ponerle miedo, está poniendo confianza. En vez de ponerle ese cierto resentimiento de que no hagas nada malo y cosas por el estilo, está proyectando aprendizaje, crecimiento, comunicación y demás. Entonces el perdón
al recibirlo ella para sí misma, al ofrecérselo a los demás que le hicieron daño, al ofrecérselo al mundo, empieza a construir algo diferente. Y eso es el verdadero perdón. Y eso es el verdadero, vamos a decir así, o la verdadera forma de entender el perdón, que nos va a ayudar a olvidarnos y a recuperar lo que realmente es bueno. Ahora bien, ya para ir cerrando este capítulo, es muy importante. Siempre se habla acerca de el pregónate, ¿sale? ¿Qué significa el pregónate? El ponen en el mundo lo que realmente eres. Si tú te pregonas como víctima, te estás poniendo a disposición de otros victimarios. Si tú te pregonas como alguien que aprende, que perdona, que libera, te vas a conectar con personas que te reconozcan de esa manera. Así que si por alguna situación te pasa algo incómodo, ¿por qué? Porque va a seguir pasando en diferente medida, en diferente situación. Y todas las cosas que nos pasan para ayudarnos a fortalecernos. Si algo te sucede, vamos a decir, si alguien te traiciona y tú te defines como esa persona que fue traicionada, que se burlaron, que la ofendieron y demás, y te pregonas de esa manera como tal, te vas a conectar con historias similares. Le vas a ofrecer al mundo ese proceso de victimez y va a hacer que te conectes con personas similares. En cambio, vamos a pensar el mismo ejemplo. Te traicionaron, te ofendieron, te vieron la cara de tonto, de tonta o lo que sea. Eso sucedió. Pero te pregonas como alguien que aprendió una lección y que no estás dispuesta o dispuesto a seguir haciendo lo mismo. Y te pregonas como alguien que aprendió, que en su momento se sintió ofendida o ofendido y está generando un cambio. Eso va a hacer que te conectes con una persona que te va a valorar de esa manera. Y eso va a cambiar todo por completo. Así que vamos a perdonar, vamos a conectarnos con el verdadero o la verdadera intención del perdón. Recuerda que el perdón es para ti, primero. Y desde ti compartirlo con los demás, porque es la única forma en que realmente vamos a poder hacer los cambios. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, es liberarnos del peso del pasado y caminar más livianos. ¿Vale? Pareciera hasta sencillo. Gracias por acompañarme hoy en este episodio de Experiencias. Si este contenido te resonó, compárteselo por favor a alguien que le pueda ser útil. Sígueme en las redes sociales y sigamos juntos en el camino del amor y la sanación. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.